Hola, mi nombre es Jamie Andrea Torres y voy a hablarle al respecto de la ética, la moral y además de exponer la lectura de Cadavid F.H., quien habla sobre la ética social en Colombia en el siglo XXI ante un foro de estudiantes de filosofía y licenciatura en filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el CEAD de Medellín. Para hablarles de la moral y la ética, podría hacerse una jerarquización en donde moral es una categoría dentro de la ética. Así la ética es el estudio general de los comportamientos humanos en cuanto al relacionamiento con otros y la sociedad. La moral, por su parte, es la capacidad de poder discernir entre las conductas aceptadas y las no aceptadas. Para ejemplificar esto, pensemos en una situación en la que algún empleado de alguna empresa está en la decisión entre ser o no ser honesto con una tarea que se le asignó. La ética se involucra en la creación de las concepciones de lo que es ser deshonestos y sus repercusiones, pero es la moral la que le permitirá al trabajador saber si hacerlo o no. Quiero concentrarme ahora justamente en la distinción entre ética y moral. En términos en que identifican al primero con el ideal de la vida autogobernada, o sea, la autonomía, mientras que el segundo con la observancia de un sistema de normas socialmente impuestas, o sea, la autenticidad. La idea de autonomía personal está basada en el supuesto de que el individuo tiene la capacidad de vivir su propia vida según las razones y los motivos que toma como propios y que no son productos de fuerzas externas fuera de su control. En particular, afirma Steven Lux, un individuo es autónomo en el primer plano social en la medida de que enfrentando determinadas presiones y normas, la someta a una evaluación crítica constante, formándose intenciones y alcanzando decisiones prácticas como resultado de su reflexión independiente y racional. La autonomía individual, así entendida, comprende la autonomía moral, es decir, la capacidad que tenemos de darnos a nosotros mismos los valores y principios con los cuales decidimos guiar nuestras vidas morales. Se es autónomo cuando enfrentando determinadas presiones y normas morales, el individuo las somete a evaluación crítica y forma sus propias decisiones prácticas como resultado de un ejercicio deliberativo. Por el contrario, un agente deja de ser autónomo cuando ya no es el mismo quien decide cómo dirigir su vida, sino que son capaces o son agentes externos o causas fuera de su control las que guían cuando lo que deben ser, por ejemplo, los mandatos de la sociedad o la moral imperante. Con la descripción que hemos realizado antes, la conducta ética sería sinónimo de conducta autónoma. Sin embargo, el problema principal del concepto entre autonomía individual, de nuevo, no en su estado kantiano, y de autenticidad y propiedad, es que si lo que se busca es contraponer la autonomía a la autenticidad individual con la que de conformidad con las normas morales que la sociedad impone para luego darle prioridad a la primera sobre la segunda, no hay nada en los buenos conceptos de la autonomía o la autenticidad que justifica esa prioridad. Ambos conceptos pueden tener un gran valor, pero no hay nada en ellos por sí solos que justifique su prioridad sobre la conformidad con las normas socialmente establecidas. Por más valiosa que sea una actitud inconformista o crítica o incluso rebelde, la actitud de alguien que decide por sí mismo cómo vivir su propia vida y a qué normas atenerse, no garantiza que estas sean las normas, por más auténticas o propias que sean moral o éticamente correctas o superiores a la obediencia de las normas sociales normalmente aceptadas. Alguien podría, por ejemplo, tomar una distancia crítica frente a la moral del rebaño y luego adoptar a través de un proceso reflexivo y de autonomía individual valores como, por ejemplo, el egoísmo, la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, la indiferencia o el trato inequitativo e imparcial, parcial, entre otros. Asimismo, alguien podría abrazar teorías neonazis o eh, ideales del antisemitismo como una manifestación de la existencia auténtica y propia. Y tendrían estos mayor valor simplemente por haber arribado de un modo autónomo. Mm,
El problema radica en que despojadas de unas teorías normativas con las que muchas de estas teorías nos invitan a rechazar de un cierto sistema de valores previamente aceptados que provee la justificación de por qué ciertos valores son superiores a otros, la autonomía o autenticidad por sí mismo no tiene mayor valor moral que la conformidad de un sistema establecido de normas morales. Del mismo modo, la distinción entre la ética y la moral por sí mismo, es decir, si no cuenta con un sustento normativo independiente, no tiene modo de justificar el mayor peso relativo de una esfera sobre otra. Si esto es así, se pierde buena parte del sentido de la estipulación de estos términos, que es mostrar la mayor importancia de una esfera sobre la otra. Entonces, no es claro por qué deberíamos distinguir entre ética y moral en el sentido de que hemos venido discutiendo y luego afirmar que hay que ser éticos cuando realmente somos inmorales. Ahora bien, ya para finalizar, quiero hablarles brevemente sobre la ética social en Colombia del siglo XXI. El autor hace hincapié en que si entendemos la ética como aquel campo de filosofía que se encarga del estudio de la moralidad de los actos de los seres humanos, hay que acotar que al referirnos a la incidencia de estas acciones como sucesos de talante individual en el conglomerado social o como un cúmulo de actividades que se conjuntan, se debe hablar entonces del concepto amplio de una ética social en el momento en el cual vive Colombia debido a una serie de circunstancias internas como narcotráfico, desarrollo, corrupción y una serie de circunstancias externas como la globalización, neoliberalismo, problemas teóricos y la avidez que la sociedad con la actitud, con actitud y, y con unas series de esquemas teóricos que la avidez de esta sociedad eh, está por adquirir información y conocimiento. La sociedad ha cambiado por los nuevos valores sociales que deben dar respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad del siglo XXI. Pues bien, el, el trabajo del trabajador luego de transitar por la ética de nuestro país, variar las doctrinas sociales y sugerir otras que den una mano en la intención pedagógica de articular una ética social en Colombia a partir del siglo XXI, develando lo siguiente, que en nuestro contexto estamos como Alberto Valencia ha esgrimido su idea de que lo que es y debería ser el diálogo en estas circunstancias y la forma en que su articulación puede llegar a surgir tarde o temprano un efecto restaurador del aspecto social colombiano, en el que los totalitarismos de todos los pelambres tratan de imponer a través del ejercicio del poder su propia verdad. Es decir, que la pluralidad de las tentativas es irreductible y de una verdad única y definitiva. El diálogo entre diversas posiciones no sería entonces la misma posición resignada de un hecho inevitable, eh, sin, sino el reconocimiento del carácter del creador y productivo de la diversidad generada sobre el mundo. El diálogo ha llegado a ser el principal instrumento de que disponemos los habitantes de este planeta para enfrentar un futuro lleno de dudas e incertidumbres, de tal forma que al elegir la otra edad como la más lógica de las actitudes humanas en la intención de búsqueda de elementos consensuales propios para limar toda clase de asperezas sociales, el diálogo social es asimismo una herramienta fundamental en el propósito de hallar ese camino. Para tal efecto, la otra edad también podría considerársele como un frasco bastión ético en el cúmulo de dispositivos morales. En ese sentido, la cultura del diálogo de nuestro país puede ser subsanada colocando pues o sea, el diálogo como la base de la implementación de un programa educativo donde el componente directriz sea el de una ética social. Muchísimas gracias.